Muy buenos días para todas las personas que hasta ahora se conectan a través de nuestras redes sociales, la página de Facebook, canal de YouTube, Actualice ese video, en este espacio diario de charlas con Actualices. El invitado a esta hora, el doctor Miguel Santiago Pantoja, abogado de la Universidad Javeriana de Cali, con énfasis en Derecho Privado. Cuenta con una amplia experiencia en el derecho de la empresa y asuntos corporativos. Especialista en Derecho Comercial y magíster en Derecho. Miembro activo del Grupo de Estudios de Derecho Tributario y del Colegio de Abogados Comercialistas del Valle del Cauca. Docente universitario en Facultades de Derecho. Socio y director jurídico de la firma Pantoja León Abogados y Contadores. Tema que nos trae para el día de hoy, ley de trabajo en casa, puntos que deben tener claros empleadores y empleados. Saludamos también al doctor José Hernando Zuluaga, CEO de Actualícese. Doctor Zuluaga, buenos días y tiene usted la palabra. Buenos días, Carlos. Buenos días, doctor Miguel. Me gusta mucho saludarlo en este año. Esperamos de usted recibir una muy buena información que tenemos que agradecerle, porque al fin y al cabo ustedes lo hacen, están dispuestos a hacerlo por colaborar a las personas que lo escuchan a través de las redes. Tenga en cuenta que con esta charla completamos 405 charlas con Actualícese, de las cuales 105 son de este año. De manera que en las redes tenemos muy buena información, somos muy visitados, son muy visitados todas las conferencias que aquí se presentan. De manera que le agradezco, doctor Miguel, y empecemos con este tema que es de mucho interés, especialmente para los trabajadores o para los empleados y para los patronos también. Muchas gracias. Encantado, doctor Zuluaga. Muchas gracias. Muchas gracias a Carlos por esa presentación. Sí, este tema que vamos a abordar el día de hoy es un tema pues bastante importante. Permítame, yo comparto pantalla para compartirles una pequeña presentación. Todavía no ha salido. Sí, regálame un segundo, por favor. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, ya está saliendo, doctor Pantoja. Amplíelo al tamaño. Listo. Ahí sale el tamaño completo. Doctor Miguel, toca hacer la misma operación de ahorita. Ok. Ahí sale completo, ¿cierto? Perfecto. Saliendo completo. Bueno, sí, como les venía manifestando, pues esta ley es muy importante. Digamos que es un proyecto de ley. Salió para sanción presidencial hace aproximadamente 20 días. Hace 20 días estamos a la espera que el presidente de la República ya sancione la ley. Tuvo varios debates un poco polémicos, tanto en Cámara como en Senado, pero digamos que finalmente tenemos un texto conciliado por estas dos cámaras referente pues a regular todo el tema de lo que sería pues el trabajo en casa. Hoy por hoy, muy usual, ya sea por temas de pandemia o por temas de orden público. Entonces, evidentemente esto ha generado un cambio en la normalidad laboral y pues es muy importante y desde hace varios meses el mismo pueblo colombiano estaba muy atento a que el gobierno entrara a reglamentar esa relación trabajador-empleador prestando un servicio en condiciones no desde las oficinas sino desde el hogar. Entonces, vamos a abordar, digamos, el texto normativo conciliado. Vale la pena pues aclararle a todos los que hoy nos ven o nos escuchan de que a la fecha de hoy, al momento de dictar esta conferencia, ese texto no ha pasado a sanción presidencial. En el evento en que se sea sancionado, no creo que haya cambios de forma o de fondo muy profundos. Así las cosas, pues es muy factible que lo que hoy se exponga o se analice, pues sea total aplicación. Entonces, entrando pues en materia, digamos que lo más importante es entrar a definir lo que es el trabajo en casa, ¿cierto? La misma norma
y voy a comenzar a hacer un paralelo distintivo entre lo que es el concepto de teletrabajo y el concepto de trabajo en casa. Partamos de que el teletrabajo es una modalidad de prestación de servicios laborales que se reguló con anterioridad a todo lo que está pasando hoy. Lo reguló puntualmente la ley 1221 del año 2008 y tiene un decreto reglamentario que es el 884 del año 2012. Así las cosas, hay que partir de la base que el teletrabajo es distinto del trabajo en casa y que este proyecto de ley o esta ley como tal, lo que va a entrar a regular es el trabajo en casa. A lo largo de esta charla vamos a ver varias diferencias entre un concepto y lo otro. Entonces, la definición de trabajo en casa, lo más importante es que es una habilitación que tienen los trabajadores, ¿cierto?, del sector público o del sector también privado, para desempeñar transitoriamente las funciones o las actividades de su contrato laboral en un lugar distinto al que habitualmente se realiza. Es decir, no en las oficinas del empleador, sino en la casa, digamos, del trabajador, con una gran insumo, esencia, y es que este contrato o esta habilitación, porque no es un contrato, es el mismo contrato de trabajo que tenemos inicialmente suscrito, esta habilitación de realizar ese tipo de labores en la casa o en un lugar distinto es de manera excepcional, transitoria, especial. Es decir, no es de carácter permanente, sino que es de carácter transitorio, porque las circunstancias en las que se encuentra el entorno laboral no permiten en cierta medida el desplazamiento del trabajador hasta su lugar de trabajo, ¿cierto? Entonces se prestará esa labor desde la casa de ese trabajador de una manera temporal, no es permanente. Y eso es algo que comenzamos a diferenciar con el teletrabajo. Entonces, así las cosas, se debe tener muy en cuenta que esta modalidad, esta habilitación, se presenta en circunstancias ocasionales, excepcionales y especiales. Y va encaminada a privilegiar el uso de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación. Pero el proyecto de ley o la normatividad va un poco más allá y dice que los trabajadores que puedan utilizar esta habilitación de trabajo en casa no necesariamente tienen que tener tecnologías de la información o de la comunicación, sino que puede ser cualquier labor siempre y cuando entre el trabajador y el empleador se puedan acordar los términos en los que ese trabajador va a desempeñar su función desde el hogar. Así las cosas es cualquier empleado, ya sea del sector textil, manufacturero o de confecciones, siempre y cuando el empleador lo dote o lo coloque los implementos en su lugar de trabajo, pues no requiere que él esté, digamos, conectado por las tecnologías de la información o la comunicación, sino que puede realizar su labor y implementar un sistema de comunicación que puede ser telefónico o por vía celular entre el jefe, digamos, inmediato, directo, y eso permite entonces que esta habilitación de trabajo en casa aplique para cualquier tipo de trabajo. A diferencia del teletrabajo, en el teletrabajo sí o sí la manera en que se realiza esa habilitación, esa prestación del servicio es con el apoyo incondicional de las TIC. Entonces, digamos que ahí también hay una gran diferencia muy marcada entre una modalidad y otra. Hay que partir de la base de que la habilitación del trabajo en casa no modifica los términos y las condiciones laborales que tiene inicialmente ese trabajador en virtud de su contrato laboral verbal o escrito a término fijo o a término indefinido. Como es algo de manera temporal, es una habilitación que hace el empleador al trabajador. Hay que partir de la base de que no se modifican ni su salario, ni se modifican sus prestaciones sociales, ni tampoco se van a modificar sus funciones.
siguen exactamente las mismas condiciones iniciales de su contrato y a esta modalidad se le aplica todo el código sustantivo del trabajo y todo lo relacionado con esa relación laboral de orden constitucional, partiendo de dos criterios muy importantes que la misma norma lo trae. Uno es la coordinación y otro es la desconexión laboral. La coordinación va ligada a ese criterio en el marco de los principios generales del derecho laboral a que debe haber una relación o una comunicación constante, directa y acorde entre trabajador y empleador. ¿En qué sentido? En que cuando se haga la habilitación del trabajo en casa entre empleador y trabajador, van a acordar aspectos como implementos de trabajo, vamos a acordar metas, objetivos, informes, rendimiento de ese trabajador desde la casa, cómo debe presentar sus informes, su cronograma de trabajo, todo ese tipo de cosas que deben ir ligadas, porque lo más importante es que aquí no se pierde un criterio de subordinación del empleador hacia el trabajador, independientemente de que el empleador no esté viendo a su trabajador, el trabajador debe cumplir una jornada de trabajo, debe cumplir con sus actividades y sus labores y debe reportarle a su empleador los trabajos, metas, objetivos que ha logrado de la manera previamente acordada. Y el segundo criterio muy importante y que por el tema de pandemia que hemos vivido en los últimos meses en nuestro país y bueno, en la situación mundial, es el tema de la desconexión laboral. Hay que hacer mucho hincapié de que no cambian los principios de derecho laboral, no se modifican los contratos, ¿cierto? Las condiciones iniciales y la jornada laboral que tiene ese trabajador va a ser la misma que venía desempeñando en su contrato de manera física en las oficinas. Si 8, como todos sabemos, 8 horas diarias, 48 horas a la semana, jornada pues ordinaria en Colombia. Entonces, si un trabajador comienza a trabajar a las 8 de la mañana, de 8 a 12 y de 2 a 6, su horario va a seguir siendo el mismo y pues si trabaja de lunes a viernes, pues no puede el empleador por fuera de esa jornada laboral intentar contactar a su trabajador porque siempre se le debe prever a este trabajador su descanso, sus vacaciones, el que pueda realizar actividades familiares en esos momentos o en esos espacios. Entonces, digamos que ese criterio de desconexión laboral es un criterio que la norma que viene en camino pues fortalece y resalta en el entendido de todas las dificultades que se han tenido en ciertos abusos que han realizado los empleadores frente a los trabajadores de contactar a su trabajador en unos horarios que no son los usuales o que no cumplen, digamos, con la jornada laboral. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Igual, las prestaciones sociales siguen siendo exactamente las mismas y los pagos en temas de seguridad social siguen siendo exactamente iguales. El trabajador igual por su tiempo trabajado bajo esta modalidad también tiene pues derecho a sus días compensatorios de descanso, usualmente pues son los domingos. También tiene, digamos, derecho a sus vacaciones, a sus primas y a sus cesantías. Eso digamos que no cambian absolutamente nada. Ahora bien, en cuanto al término, ¿cierto?, de la habilitación de la modalidad pues, de trabajo en casa, es muy importante tener en cuenta de que, como lo dije inicialmente, a diferencia del teletrabajo que puede ser de carácter permanente, acá la habilitación es de carácter temporal, como lo digo, excepcional, ocasional, y ese término inicialmente puede ser hasta por 3 meses y puede ser prorrogable por un término igual a esos 3 meses por una única vez, pero digamos que el cuerpo normativo trae como una excepción o una salvedad, y es que siempre y cuando perduren las circunstancias que dieron lugar a que ese trabajador no se pudiese desplazar hasta las oficinas, digamos que se puede extender hasta que esas circunstancias cesen, por así decirlo. Inicialmente yo puedo hacer la habilitación del contrato de trabajo de mis empleados
por un término de 3 meses, pueden ser otros 3 meses, 6, pero si en esos 6 meses no es factible que mi trabajador, por motivos excepcionales o ocasionales, no se pueda desplazar al lugar de la oficina, pues puede extenderse 1 año, 2 años, hasta que cese esa circunstancia. En el evento en que cese esa circunstancia, el empleador tiene la potestad unilateral de cesar esa habilitación de trabajo en casa y volver a que su trabajador realice las funciones y las labores desde la oficina. Así las cosas, tenemos que tener muy en cuenta el tema de que el trabajador evidentemente de pronto en su lugar de trabajo no está o no tiene los implementos necesarios para poder realizar su labor. Entonces, acordémonos que no solamente esos implementos van relacionados a tener tecnologías de la información y de la comunicación, sino que también puede ser una máquina de coser o una máquina cortadora o cualquier otro maquinaria que se requiera para el sector manufacturero, textil o de confecciones. Entonces, así los elementos es el empleador y el trabajador inicialmente pueden dialogar, ¿cierto? En esos implementos. Puede decir el trabajador, pues yo tengo mi computador portátil, yo tengo una máquina de coser, pues no me tiene que dar otro computador. O por el contrario, pues sí tengo un computador en mi casa, pero resulta que con ese computador mis hijos hacen tareas, entonces no voy a poder tener la disponibilidad completa de ese elemento utilizado único y exclusivamente para realizar mi labor. Entonces, es una obligación en esos casos en que no se logren esos acuerdos, ¿cierto? O que el empleador no tenga los recursos o los implementos, que el trabajador no tenga esos recursos y los implementos, que el empleador suministre estos equipos y estas tecnologías o equipamientos para que el trabajador pueda realizar su función desde el lugar de su domicilio. Hay que tener muy en cuenta que si bien la norma trae esa posibilidad de acuerdo o consenso entre trabajador y empleador, es única responsabilidad del empleador dar ese insumo a los trabajadores. Hay que tener eso muy en cuenta y muy presente, así como también en los eventos en que sea el sector textil o manufacturero, pues no solamente colocar la máquina en particular, sino también todas las materias primas que permitan evidentemente poder que ese trabajador realice su función en la jornada laboral con total normalidad, como si estuviera, digamos, en la oficina o en la planta en la que usualmente lo hace. Ahora bien, ¿cómo es el proceder para la implementación de la habilitación del trabajo en casa? Digamos que, a diferencia del teletrabajo, donde existe una lista de empleadores de teletrabajo que la lleva el Ministerio del Trabajo, aquí puntualmente no se requiere ninguna autorización de un ente administrativo o judicial para poder tomar esa decisión de habilitación de trabajo en casa. Pero sí digamos que hay un proceder y ese proceder es que en primera medida ese empleador debe desarrollar, debe tener procedimientos claros en la modalidad de habilitación de trabajo en casa, debe tener capacitado a sus trabajadores bajo esa modalidad, debe indicársela, debe darles a conocer ese reglamento y adicional a eso, en el momento en que se tome la decisión por parte del empleador de realizar ese tipo de labores desde la casa, debe notificarle por escrito al trabajador pues que se ha tomado esa habilitación de trabajo en casa y debe indicarle el periodo por el cual se toma, partiendo del hecho pues de que tenemos entendido conforme a la misma normatividad que si no es una circunstancia que no permita el desplazamiento, pues es hasta por 3 meses, prorrogable por otros 3 meses. Entonces, debe haber una comunicación escrita por parte del empleador notificando a ese trabajador de la forma en que comienza a realizar esa habilitación de trabajo en casa. Desde la fecha en que comienza, desde la fecha en que termina, y la recomendación que se hace es si en esa misma comunicación se pueden acordar los implementos de entrega que se le hacen a ese trabajador para que realice su función desde la casa y con la finalidad de ser un poco más
preventivos por parte del empresario, es muy importante que también ese empleador deje constancia de las capacitaciones a sus trabajadores frente a, ya sea a tecnologías de la información o frente al manejo, pues, de la manera en que se le va a calificar, que se le va a contactar en el cronograma de trabajo, en cómo va a ser la forma de los objetivos y cómo va a ser la calificación de su trabajo, que muchas empresas lo hacen usualmente desde las oficinas, que se va a desarrollar desde el lugar de trabajo. ¿Con qué finalidad? Con la única y exclusiva finalidad de que el trabajador tenga pleno conocimiento de cómo va a ser la metodología de trabajo desde su casa y que tenga claro que independientemente de que esté en su casa, pues debe cumplir un horario laboral y debe cumplir unas metas y objetivos de trabajo. Si eso no se deja claro desde el principio, si no existe esa constancia o esa capacitación por parte del empleador hacia el trabajador, en el evento en que se presente una diferencia por una circunstancia de que no cumplió su labor o su labor quedó mal desarrollada, pues muy posiblemente ese trabajador puede decir que uno no se puede adaptar o dos nunca se le advirtió, y pues eso frente a una discrepancia, digamos, de orden jurisdiccional laboral, pues siempre hay que tener ese material probatorio para cualquier decisión que se tome hacia futuro con ese trabajador en particular que no cumpliese. Ahora bien, como lo he manifestado pues a lo largo de toda esta charla, el trabajo en casa es una habilitación, es una modalidad, no cambia las condiciones iniciales del contrato. Porque el trabajador realice la función desde su casa no quiere decir que no va a recibir el mismo salario, no quiere decir que no va a estar afiliado a la seguridad social, ni tampoco va a tener algún tipo de prestación social. Sigue todo exactamente igual como si estuviera trabajando desde el lugar de las oficinas, pero con una gran importancia y algo que lo ratificó la norma, pero que ya en unos decretos legislativos, en el momento en que estábamos en el estado de emergencia, comenzando la pandemia, lo que se manifestó era que había los trabajadores que ganaban hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues como no se desplazaban hasta el lugar de la oficina, ese concepto de subsidio de transporte cambiaba y lo que se iba a hablar era de un auxilio de conectividad digital. Exactamente la norma lo que hace es traer ese decreto legislativo y reposarlo acá bajo los mismos términos y las mismas condiciones, aclarando pues de que para el sector público pues se regulará conforme a la normatividad que rige los contratos del Código Sustantivo del Trabajo en el tema pues del subsidio de transporte, cambiando pues su concepto a auxilio de conectividad. Con algo muy importante, pero ya lo traía el decreto legislativo, y es que evidentemente estos dos conceptos no son acumulables, son totalmente excluyentes. Entonces, en el momento en que se haga la habilitación del trabajo en casa y se requiera de las tecnologías de la información y la comunicación, pues evidentemente cambia ese concepto de subsidio de transporte por auxilio de conectividad, y para el trabajador va a ser tomado en cuenta bajo el mismo criterio. Pues no constituye propiamente salario, no se utiliza para el tema del cálculo de la seguridad social, pero sí se tiene en cuenta para el momento de la liquidación de las prestaciones sociales. Ahora bien, en el momento en que el empleador tome la decisión de optar por la habilitación de trabajo en casa, se debe tener muy en cuenta y muy presente de que el empleador tiene la obligación de notificar a su ARL para que la ARL pueda promover programas que permiten la salud física y la salud mental. Tanto así que en el evento en que pues, como va a cambiar el lugar de dirección de trabajo, él debe notificar para que la ARL actualice el lugar donde el trabajador va a desempeñar su función. Esto con la finalidad, pues, de que es evidente que todos estos temas de teletrabajo y de pandemia, pues, han traído grandes afectaciones a la salud física, a la salud mental, más que por EPS, son más temas propios encaminados a temas laborales o estrés laboral. Entonces muchas ARL de pronto estaban siendo un poco apáticas a ese tipo de cosas, y pues por el contrario lo que se busca con eso
o lo que busca la normatividad es que esa obligación que tiene el empleador de notificar a la ARL se debe cumplir, se debe indicar la nueva dirección de trabajo y se debe certificar en cierta medida con el sistema de seguridad de salud del trabajo que las condiciones que tiene el trabajador en su lugar de trabajo pues son evidentes para el cargo que tiene, una buena silla, un buen escritorio, un computador que le permita, en caso dado, realizar su función, si es por temas de tecnología de la información o si por el contrario es una máquina, pues que la máquina esté adaptada, que esté pegada al piso, que tenga una buena silla, porque en cierta medida si no tiene las condiciones idóneas, pues evidentemente el trabajador va a quedar con una afectación. Ahora bien, lo que hemos manifestado a lo largo de la charla, el empleador siempre debe promover por la formación y la capacitación, no solamente de las competencias digitales, que a veces pensamos que el trabajo en casa solamente aplica para quienes tienen cargos que se puedan conectar digitalmente por las tecnologías de la información y la comunicación, sino que también, como ya lo he manifestado, es para cualquier cargo. Entonces, esos programas de bienestar y capacitación que debe dar el empleador deben ir encaminados siempre a que previo a que se tome el momento de la habilitación del trabajo en casa, ese empleador se tenga claro cómo va a implementar su trabajo por ese periodo de tiempo determinado y en qué condiciones, cuáles van a ser sus objetivos y sus metas, con la finalidad de que no se pierda propiamente ese sentido de subordinación que tiene el empleador. Así las cosas, y concluyendo un poco, digamos, ya la charla, el proyecto de norma o la norma que pasó para sanción presidencial solamente tiene 16 artículos. En ningún momento habla de que vaya a haber un decreto reglamentario, pero es muy factible. Como pueden ver, es una norma que trae conceptos que ya se habían traído con anterioridad vía decretos legislativos, pero va a ser muy pertinente que en cierta medida o hayan decretos reglamentarios o el Ministerio del Trabajo se pronuncie por medio de circulares frente a los temas que hay que tenerse en cuenta frente a la habilitación de esta modalidad de trabajo. Otra diferencia o un tema que también debe tenerse muy en cuenta es que tomar la modalidad de trabajo en casa no implica que haya una reforma al reglamento interno de trabajo, salvo pues que sea absolutamente necesario por el tema de las labores, teniendo siempre en cuenta el principio de que la habilitación no modifica la condición normal del contrato inicial. Así las cosas, si hay una modificación al reglamento porque se requiera, pues esa modificación al reglamento no puede ser perjudicial hacia el trabajador. Eso siempre hay que respetarlo. Y esa es una gran diferencia que existe con el teletrabajo. En el teletrabajo, el teletrabajador sí debe tener dentro de su empresa, el teleempleador dentro de su empresa sí debe tener reglamentado dentro del RIT un capítulo que se llame teletrabajo con la finalidad de que los trabajadores lo conozcan, digamos, desde el inicio. Evidentemente, todos los temas de habilitación de trabajo en casa pues quedan bajo el Ministerio del Trabajo por medio pues de sus delegaturas departamentales y es el que va a entrar, digamos, a vigilar o a controlar este tipo de habilitaciones no con la finalidad de que las autorice, pero sí con la finalidad que haya un cumplimiento, digamos, a lo expresado anteriormente en el cuerpo normativo, que es algo muy importante que hay que tener en cuenta y dejar muy en claro, y es que para tomar esa habilitación de trabajo en casa, hoy por hoy la norma como está redactada no requiere una autorización del Ministerio del Trabajo. Así las cosas, pues digamos que haciendo pues un paralelo y una reconstrucción de todo lo que he manifestado a lo largo de la charla, pues hay que tener grandes diferencias entre lo que es el trabajo en casa y el teletrabajo. Como lo he manifestado, el teletrabajo ha sido reglamentado con anterioridad mediante la ley 1221 del año 2012 del año 2008 y un decreto reglamentario que es el 884 del año 2012, que como bien lo dice, digamos, esta normatividad consiste en el desempeño de actividades que se realicen mediante los mecanismos de la tecnología de información y comunicación, es decir, acá sí o sí esa comunicación entre empleador y trabajador sí tiene que ir mediada por un tema de virtualidad y tecnología.
a diferencia pues del trabajo en casa, que pues para cualquier tipo de trabajo, para cualquier cargo, mejor, en cualquier compañía, desde el obrero hasta el más alto ejecutivo, puede tener esa habilitación indistintamente de que esa comunicación no se realice por las TIC, por las tecnologías de la información y la comunicación. En el teletrabajo, pues, existen varias modalidades, que son tres: los autónomos, los móviles y los suplementarios. En el trabajo en casa, digamos que no va una modalidad en específico, sino que simplemente es una habilitación por el tiempo que dure, o que quede plasmado en el documento que el empleador notifica al trabajador. En el teletrabajo, pues tenemos básicamente tres: autónomos, es que trabajan, el teletrabajador está en su casa o en un lugar determinado constantemente. La modalidad móvil, y es que el teletrabajador no va a estar solamente en su casa o en una oficina, sino que se va a estar moviendo por cualquier parte de Colombia, no va a tener, o de la ciudad, no va a tener un lugar puntual, sino que se mueve constantemente. Y lo suplementario, la modalidad suplementaria en el teletrabajo es compartida, es decir, 3 o 2 días lo realizan mediante teletrabajo y los otros días, si digamos que lo hace presencial desde el lugar de las oficinas del empleador. Entonces, pues acá traemos pues unas diferencias que hay que tener muy en cuenta. A veces escuchamos a mucha gente confundir los dos términos, y con la charla lo que se busca uno es poder analizar, y la norma que se viene, como le dije desde un comienzo, está para sanción presidencial, pero sí diferenciarlo y que se tenga muy presente en qué se diferencia una de la otra. Entonces, al hacer como una recapitulación de todo lo que he manifestado, pues lo primero es que la naturaleza es evidentemente distinta. El trabajo en casa es de forma transitoria, es de manera excepcional, ocasional, especial, mientras que el teletrabajo pues va más ligada, digamos, a que sea de carácter permanente, ¿cierto? El soporte laboral, para que se realice la actividad o la labor en el trabajo en casa, puede ser cualquier empleo, cualquier cargo, mientras que en el teletrabajo solamente son los cargos que se puedan desempeñar por medio de tecnologías de la información y la comunicación. El procedimiento, pues como les ha dicho, es una simple notificación en el trabajo en casa por parte del empleador a el trabajador. En el teletrabajo va más ligado a que se debe hacer una inscripción del contratante en la oficina pues del Ministerio de Trabajo, y en el lugar en que no haya pues en el respectivo municipio, en el alcalde, pero digamos que hay una lista habilitada para eso, tiene digamos un tema procedimental adicional. Entonces, que en el teletrabajo no. La vinculación pues sigue siendo la modalidad en el trabajo en casa que se tenía inicialmente, que puede ser un contrato laboral verbal o escrito a término fijo, a término indefinido, mientras que la vinculación en el teletrabajo sí o sí debe ser por un contrato un contrato escrito. Un contrato escrito, mientras que en la modalidad de trabajo en casa puede ser escrito, puede ser verbal. Y lo último, pues el trabajo en casa, tenemos el tema del subsidio de conectividad para los que ganan hasta 2 salarios mínimos, mientras que en el teletrabajo, si el teletrabajador demanda gastos de movilidad, estos tendrán que ser asumidos por el empleador. Entonces, con esto, pues, quería contarles lo que se viene, este proyecto de ley, ya casi para sanción presidencial, esperando que esto salga, y pues estaremos muy atentos en cualquier duda, inquietud que tengan, y si sale algún decreto reglamentario, o si el Ministerio del Trabajo en sus oficinas regionales se pronuncia sobre el mismo, para saber qué pasa. Tengo la palabra al doctor Carlos. Muchas gracias, doctor Pantoja, por esta exposición concisa y al punto de lo que nos plantea este proyecto de ley. Varias inquietudes a través de nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube. Lady Muñoz indica, hay empleadores que abusan del tiempo con tareas por fuera de la jornada. ¿Qué nos presenta en defensa para el trabajador y como tal para que no pierda su empleo este proyecto de ley? Bueno, Lady,
lo primero que se debe tener en cuenta es que en esos eventos en particular en que se presenten, tienes que tener en cuenta de que no cambia tu condición inicial del contrato. Tu jornada laboral no ha cambiado. Si tu jornada laboral de manera presencial son 8 horas conforme a tu cargo, esa habilitación de trabajo en casa debe ser exactamente igual. Debes trabajar solamente 8 horas o 48 horas a la semana, ¿cierto? Si tu jefe te está exigiendo por fuera de ese horario, tienes que comunicarte y dejarle muy bien claro que si tú realizas funciones por fuera de ese horario, pues están generando horas extra o recargos dominicales o nocturnos, pues dependiendo evidentemente de cómo sea tu condición inicial del contrato. Hay que tener muy en cuenta que para los cargos de dirección, confianza y manejo, pues no se generan estos temas de horas extras o de jornadas ordinarias, sino que se genera pues la disponibilidad permanente del trabajador frente al cargo que tiene. Entonces, conforme a tu pregunta y siendo muy conciso, tienes que tener en cuenta tu jornada. Si te están exigiendo cosas por fuera de esa jornada, puedes hacer valer tus derechos, ya sea directamente con tu empleador o con el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, o ya muy puntualmente lo que podrías hacer es dejar la constancia de lo que está pasando, de las horas que estás trabajando, pedir la liquidación de esas horas extra y en el evento en que no sean reconocidas, pues ya acudir, digamos, al Ministerio del Trabajo para que vele pues por los derechos de los trabajadores. Muy importante tener en cuenta es que la habilitación del trabajo en casa en ningún momento hace que la jornada sea mayor o sea menor, ni tampoco hace que el trabajador gane menos, o pues evidentemente si trabaja horas extras, pues ganará mucho más. La inquietud que plantean por aquí, si hay problemas de conexión por parte de la empresa, ¿el trabajador deberá compensar ese tiempo? No te escuché la pregunta, ¿me la repites? Qué pena. Claro, si hay problemas de conexión por parte de la empresa, ¿el trabajador deberá compensar ese tiempo? Bueno, aquí lo que hay que tener en cuenta es, depende de cómo lo hayan cuadrado inicialmente la habilitación entre trabajador y empleador. Entonces, si hay ese subsidio de conectividad, ¿cierto? Y el Internet por X o Y circunstancia falla, hay que tener en cuenta que la conectividad depende del servicio que se esté prestando. Si se hace excesivamente indispensable que para prestar tu labor tenga la conectividad y la conectividad no está, pues evidentemente pues no puedes prestar tu servicio. Ahora bien, si esa conectividad por las TIC es solamente para temas de comunicación, más no de información, porque tienes la información en un backup o en tu memoria o en tu computador, pues no quiere decir que estés en comunicación por cualquier medio como Zoom o como Skype o como Google Meet constante, porque ya tienes la información, puedes trabajar. Que en ese momento no me puedo comunicar, es entendible. O sea, hay que tener muy en claro es puntualmente si requieres de esa conectividad para desarrollar tu función o no. Si en ese momento no hay conectividad, pero puedes adelantar tu trabajo en otra cosa, pues tu empleador te la debe respetar, te la debe respetar. Si no te puedes comunicar por cualquiera de estas plataformas digitales, pero hay un teléfono, pues puede ser telefónicamente también. Otra inquietud por acá, si trabajo medio tiempo, ¿debo estar disponible cuando el empleador lo indique o debo tener un horario fijo? Si trabajas medio tiempo, evidentemente debes tener un horario de entrada y de salida, ya sea que sea en la mañana o ya sea que sea en la tarde o ya sea que sea en la noche. Es muy importante que el tema de habilitación siempre tiene que quedar acordado y que no cambie las condiciones iniciales de tu contrato. Si presencialmente trabajabas en un horario medio tiempo en la mañana, pues con la habilitación de trabajo en casa debe ser exactamente igual. No cambiará la jornada, salvo que tanto empleador como trabajador de mutuo acuerdo modifiquen esa jornada que no sea en la mañana, sino que sea en la tarde. Es algo muy distinto. Jacqueline Ángeles pregunta, ¿el subsidio de conectividad se paga solo a empleados que devengan hasta 2 salarios mínimos o cualquier empleado que trabaje desde su casa lo puede exigir? Hasta 2 salarios mínimos, hasta 2 salarios mínimos. Digamos que trae el mismo concepto que
trajo el decreto legislativo anterior, y es básicamente para cambiar el concepto de subsidio de transporte por auxilio de conectividad, y solamente será cancelado por el empleador al trabajador que devengue hasta 2 salarios mínimos. Hasta 2. Pablo Pantoja pregunta, en este marco del trabajo en casa, ¿cómo funciona la ARL y cómo aplica para los contratos de prestación de servicios? Claro, para el tema de la ARL hay que tener muy en cuenta de que, como lo dije dentro de la exposición, se debe notificar. O sea, el empleador está en la obligación de notificarle a la ARL, que donde tenga afiliados a sus trabajadores, de que va a entrar a la modalidad de trabajo en casa, y que bajo la modalidad de trabajo en casa, ese trabajador pues cambió de dirección. Entonces ya no, él no se va a desplazar a las oficinas, sino que va a trabajar desde su casa. Entonces él debe notificar, dar las nuevas direcciones, y ya la ARL lo que va a entrar dentro de su evaluación general es prever por la salud física y mental de ese trabajador desde la casa. Entonces hay que, por parte del empleador, darle los elementos y prever que los elementos que tengan no atenten ni contra su salud mental ni contra su salud física. Si el trabajador tiene una silla que no es la silla adecuada para estar trabajando, pues él puede solicitarle a su empleador que le dé la silla que tenía en la oficina, mejor dicho. Puede ser un ejemplo. Y el empleador puede acordarla de enviarle la misma o colocarle a otra, porque lo que puede pasar, y es muy importante, es que, y ha pasado mucho, ¿no? Es que de pronto la gente o no tiene el espacio para realizar la función o la labor, o no tiene los implementos, y los implementos, como lo dije, no es solamente el computador, sino que también en la silla, o es cualquier otro mecanismo tecnológico o instrumento tecnológico que requiera ese trabajador para prestar su función en debida forma. Pregunta Gustavo Zapata, ¿cómo aplica el trabajo en casa para los profesionales independientes? Bueno, muy buena pregunta. Digamos que la modalidad de trabajo en casa no hace una mención, digamos, directa a los contratos de prestación de servicios, donde el tema de la obligación de la afiliación frente a la ARL la tiene directamente el trabajador independiente y no el empleador. Lo que sí es cierto es que la norma habla de la relación laboral, del servicio, en cualquier reglamentación legal. Y ahí, cuando habla esa reglamentación legal, queda abierto el abanico de posibilidades de que uno pueda involucrar los contratos de prestación de servicios. Pero hay que tener muy en cuenta que la forma de prestación de servicios no es propiamente una manera de contratación laboral, ¿no? Se presta un servicio, ¿cierto? Pero digamos que no se cumplen los elementos propios de un contrato de trabajo. Y al no cumplirse ese elemento, pues digamos que hay ciertas cosas que tocaría entrar a revisar qué entra y qué no entra. Por ejemplo, el contrato de prestación de servicios que tiene un prestador o una entidad privada o una entidad pública, pues en la mayoría de sus casos, como no tiene esos 3 elementos, no requiere la presencialidad o la prestación personal del servicio, no requiere que esté los 5 días de la semana en las oficinas, no requiere un puesto de trabajo, sino que ese prestador del servicio usualmente va en determinados días a la semana, presta su servicio desde cualquier parte, puede ser desde su oficina o desde su casa o desde cualquier circunstancia. Y frente al tema de subsidio, digamos, de conectividad, pues evidentemente como ese prestador del servicio no gana un salario, sino que gana honorarios producto de la prestación de servicio, pues aquí no cabría ese tipo de cosas. Bueno, Nadia Rodríguez pregunta, cuando se va a iniciar un nuevo contrato bajo esta modalidad, ¿el contratante deberá suministrar los equipos de trabajo o laborar con los propios? ¿Qué es lo recomendable? Nadia, hay que tener en cuenta que no es un nuevo contrato. O sea, como le he manifestado, el contrato laboral, sea escrito, sea verbal, sea término fijo, sea término indefinido, no va a cambiar. Va a ser exactamente el mismo. Lo que se hace es una habilitación.
una notificación escrita donde se le notifica al trabajador de que por un periodo de tiempo determinado, por circunstancias excepcionales, ¿cierto? Y excepcionales no quiere decir la pandemia, excepcionales no quiere decir la situación de orden público, excepcionales puede ser, por ejemplo, que haya una plaga en las oficinas, que vayan a remodelar las oficinas, eso puede ser algo excepcional y temporal. Va a trabajar desde la casa. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, o sea, no es que haya un nuevo contrato, lo que hay es una habilitación. Exactamente las mismas condiciones, no varían las condiciones. El mismo salario, la misma seguridad social, las mismas prestaciones sociales, derecho a prima, vacaciones, cesantías, todo eso sigue exactamente igual. Ahora, el decreto la ley que se viene dice, entre el empleador y el trabajador pueden acordar qué implementos de pronto tiene el trabajador desde su casa que no es necesario que el empleador le coloque, ¿cierto? Un computador portátil, un micrófono, una diadema para los temas de la teleconferencia. Pero lo que sí es cierto es que si no se logra ese acuerdo, si el trabajador dice, sí, yo tengo un computador portátil, pero ese computador portátil lo usa mi esposa, lo usan mis hijos para ver clase, pues ahí sí es obligación, sí o sí, del empleador dotar e implementar y dar todas las herramientas que requiera ese trabajador para prestar su servicio de forma temporal desde su hogar. Para contestar tu pregunta, si no hay un acuerdo en lo que puedan darle los implementos, debe el empleador darle los implementos al trabajador. Gloria Estela Franco pregunta, tengo personal trabajando en casa, no notificado por escrito y de común acuerdo. Algunos de ellos han desarrollado de manera excelente su tarea en casa. ¿Debo cambiar la notificación? ¿Debo esperar que se decrete la ley? Mira, yo te digo honestamente, no es necesario. Digamos que la ley no ha salido. Lo que yo sí te invitaría a lo que ya tienes y complementando es, si por ejemplo tú ves que hace falta capacitación en las TIC, en las tecnologías de la información y la comunicación para algún empleado en particular, lo que te invito es que de pronto si ha tenido fallas o le está fallando el equipo, es que se traten como de tener esos espacios como para capacitarlo. Y la recomendación general es dejar muy en claro cuáles son las tareas y cómo se va a medir a ese trabajador, ¿no? O sea, si sus funciones no cambian, su cronograma de trabajo mensual, quincenal es el siguiente y se le va a medir, usted me tiene que entregar esto. Hay que tener muy en cuenta que esa labor debe tener la misma carga que tiene presencialmente para desarrollar en 8 horas, ¿no? Entonces, como tratar de dejar eso muy claro y por escrito, preferiblemente con esos trabajadores particulares, el plan de trabajo, en cómo, qué me tiene que entregar, cuáles son las metas, cómo lo voy a medir, cómo me voy a comunicar con usted, por qué medio de comunicación, telefónico, por Zoom, que sepa manejarlo, que sepa cómo compartir una pantalla, que tenga acceso a un correo electrónico, todo ese tipo de cosas, porque mañana, si no cumple con su función, pues tienes que tener todo el material probatorio para poder tomar una decisión frente a lo que se dé. Juan David Loaiza pregunta, bajo esta modalidad, ¿el empleador puede cambiar el lugar de trabajo y colocarlo en otra ciudad o departamento que figure traslado residencial al trabajador, o esto es mutuo acuerdo? No cambian las condiciones iniciales del contrato. La habilitación no excluye los principios generales del derecho laboral, Código Constitutivo del Trabajo y Constitución Política. En el evento y la circunstancia en que eso se dé, hay que cumplir el procedimiento de traslado, digamos, del trabajador a ese nuevo domicilio a futuro, cumpliendo con todo el procedimiento, o sea, todo lo que debe velar el empleador para el traslado de ese trabajador. Pero no cambia absolutamente nada. O sea, lo puede hacer, pero no quiere decir que porque estás en este momento bajo la modalidad de trabajo en casa, cuando vuelva toda la normalidad, o sea, cese el estado excepcional que llevó a ese tipo de circunstancias, pues él debe velar y darte el tiempo determinado,
correr con los costos del traslado y notificarte con tiempo para que tú te puedas organizar. Doctor Pantoja, pues muchísimas gracias por haber estado de nuevo en este espacio de charlas con Actualices. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias al doctor Zuluaga, muchas gracias Carlos por este espacio. Esperamos pues que haya sido de gran utilidad para todos los que nos estuvieron viendo y oyendo. Cualquier cosa que necesiten adicionalmente, pues ahí tenían los datos en la presentación de nuestra firma de abogados. Como les digo, esto es evidentemente todavía falta que la sancionen y vendrán muy posiblemente muchas inquietudes en caliente, pero con el mejor de los gustos estaremos prestos a brindarle una muy buena asesoría frente a los casos particulares. Muchas gracias por el momento y el espacio, Carlos. Todas las personas que se conectaron hoy a nuestras 2 charlas del día, un agradecimiento y una invitación para que el próximo lunes 10 de mayo nos acompañen de nuevo en charlas con Actualícese. Nos estarán acompañando el doctor Oscar Alirio Pardo Sarmiento con el tema Derecho de los pensionados a tener indemnización por perjuicios en los fondos privados. Y a las 11 de la mañana el doctor Jorge Alberto Villegas con el tema Criptomonedas en Colombia, así va el proceso de regulación. Nos reencontraremos entonces el próximo lunes.